excavador. Muchos me pidieron que contara esta historia sobre la cueva misteriosa. Sobre todo porque mi afición a explorar cavidades subterráneas no es muy conocida. Me gusta la aventura y con mi amigo V llevábamos tiempo planeando el viaje. Queríamos explorar un sitio que descubrimos. ¿Qué tenía de especial? Para empezar, la cueva no figuraba en ninguno de los mapas oficiales de todas las cuevas de Utah, en Estados Unidos. Segundo, no era fácil entrar. Uno debía ir provisto de una buena cantidad de sogas para descender por varios precipicios que llevaban a unos 30 metros. Había que ir con mucho cuidado, porque el espacio era amplio al principio, pero se hacía muy estrecho después. En algunos tramos, uno quedaba literalmente aplastado entre las paredes, que tenían rocas muy filosas. La sensación de encierro podía ser desesperante. Tercero, la cueva tenía un pasaje largo, como el túnel de una mina, que de pronto quedaba bloqueado por un muro de roca inmenso. El muro tenía un agujero, bastante pequeño. Apenas se podía pasar la mano. Aunque estaba todo sumamente oscuro, quedaba claro que del otro lado había un pasaje que conducía a otra cueva. Una cueva totalmente inexplorada. Del agujero salía un viento bastante fuerte. Quienes conocen de excavaciones saben que esto es indicio de que aquel lugar era grande. Cuanto más grande es la cueva, mayor es la cantidad de aire que corre en ella. Allí el viento se sentía muy fuerte. Pensamos que romper ese muro sería tarea de unas horas. Fuimos muy ingenuos, pero no importaba. Se convirtió en una obsesión. Elegimos las herramientas adecuadas, conseguimos baterías y empezamos a alojarnos en un motel cercano para no perder tiempo de viaje. Cuando estábamos en la cueva, nos turnábamos para trabajar. Mientras uno descansaba, el otro seguía la tarea. Una vez, B me despertó con el rostro pálido. Me dijo que había escuchado un aullido del otro lado del agujero. Yo le quité importancia. Seguro estaba sugestionado. A mí también me pasaba. A veces creía oír susurros o pisadas. Además, aquel espacio tenía formas de colarse en la mente de uno. Te hacía recordar que estabas sumergido o más bien encerrado en lo más profundo de la tierra, con una montaña encima. Te hacía preguntarte qué pasaría si perdieras una de tus sogas. Si se te rompiera tu linterna, podrías salir al exterior por todos esos pasadizos. Alguien te buscaría. Podrían encontrarte. En uno de los viajes, B llevó a su perrita Whip. Era una Jack Russell bien entrenada. Estaba acostumbrada a acompañarlo a explorar. B la transportaba con un arnés. Whip nos siguió por toda la cueva sin problemas. Pero al llegar a la zona del muro simplemente perdió el juicio. Primero comenzó a saltar de un lado para el otro, inquieta, gruñendo y enseñando los dientes. Estaba furiosa. Se acercó a ladrar al hoyo del muro y así estuvo un rato largo. B no la pudo calmar. De golpe, Webb corrió a las patas de B, con el cuerpo pegado al piso, la cola baja, gimiendo. Estaba asustada, muy asustada, como si algo realmente feroz le hubiese mostrado sus dientes. Yo noté algo extraño. Siempre había un viento que provenía del otro lado del agujero. Aquel día, por primera vez, no corría nada de aire.
Dejamos pasar unas semanas hasta la siguiente exploración. En ese tiempo, hablé muy poco con B. Las charlas eran distintas. Ya no discutíamos sobre cómo avanzar en la tarea de la pared, sino que intentábamos encontrarle una explicación a los sonidos y a lo que sentíamos ahí en la cueva. Cuando regresamos, fue mi turno de vivir una experiencia extraña. Estaba trabajando con el taladro, una máquina muy ruidosa, y por encima de su estruendo sentí un ruido más fuerte aún. Fue el grito más terrible que oí en mi vida. Vino del interior del agujero y pronto su eco se expandió a lo largo de toda la caverna. Me quedé helado mirando el agujero. B se acercó lentamente, tan horrorizado como yo. Empezó a tomar unas rocas desesperado. Me dijo que teníamos que tapar ese agujero enseguida. El animal que había dado ese alarido podía lastimarnos si llegaba a salir. No le dije nada, pero aquel grito no sonaba para nada como el de un animal. Al día siguiente retomamos el trabajo con bastante excitación, porque habíamos abierto un hueco por el que yo podía entrar. Era un espacio sumamente estrecho. B era corpulento. No había forma de que pasara por ahí, pero yo sí. Entraba acostado, con los brazos extendidos hacia adelante. La pared me lastimaba cada centímetro del cuerpo, pero no importaba. En cuanto pasé del otro lado, empecé a sacar fotos y a describirle a B lo que veía. Me acordé de los sonidos y me pregunté si era seguro avanzar por esa nueva cueva. B me pidió que me mantuviera cerca, al menos a una distancia desde la que pudiéramos escucharnos entre los dos. Continué por un túnel bastante largo hasta otra cueva. Ya casi no lo escuchaba a B. Le grité que seguiría una media hora más y regresaría. Llegué a una tercera zona, en la que había unas capas de algo cristalino en las paredes. Caía con la forma de una vela derretida y en el techo se veían grandes estalactitas. Me interné por varios pasadizos más, pero entonces tuve una sensación extraña. La sensación de estar siendo observado. Era hora de volver. Antes de irme vi algo curioso, algo que parecía una simple marca de la pared, pero mejor visto, era más bien un jeroglífico, un dibujo muy simple, una línea vertical, con otras que la atravesaban, como marcando distintos niveles, y lo que parecía el dibujo de unas personas entre ellas. Le saqué varias fotos y emprendí la vuelta, ansioso por contarle todo a B. Para la siguiente exploración, pensamos que lo mejor sería sumar a alguien más, que pudiera cruzar el muro conmigo y estar seguros. Voy a llamarlo Joe, un amigo con el que compartimos varias expediciones. El problema fue que cuando bajábamos, me golpeé la cabeza bastante fuerte y me sentí mareado. No podía seguir. Joe quiso dar una mirada rápida al lugar, así que cruzó por el agujero solo. Pautamos que volvería en media hora. Pasado ese tiempo, Joe no regresaba. Esperamos otra media hora más. Ya estábamos algo nerviosos. Lo llamábamos y Joe no respondía. De pronto apareció una luz en el fondo. ¡Joe! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Repetíamos a los gritos. Nos respondió con una voz susurrante. No me siento nada bien. Sin decir nada, Joe empezó a trepar para salir de la cueva y luego prácticamente corrió hasta la camioneta. Estaba pálido, lleno de cortes y temblaba. No quiso volver a la cueva ni explicarnos nada.
Para la siguiente expedición llevé una videocámara. Aquella vez sentí algo particular apenas llegamos con B. Por algún motivo, yo no quería entrar a la cueva. No sé explicarlo. Era una sensación. No quería entrar y la cueva tampoco me quería ir. Por supuesto, no me detuve. La cosa se puso peor al llegar a la zona del jeroglífico. Volví a sentir la impresión de que había algo alrededor y noté otra cosa que no me gustó. Casi al lado del jeroglífico vi una nueva abertura, la entrada de otro túnel. Me acordaba muy bien de ese tramo. Antes ahí había una roca muy grande al lado del dibujo. La roca seguía estando, pero estaba corrida medio metro, justo para dejar esa entrada al descubierto. ¿Quién la había movido? Entonces sentí los ruidos, unas pisadas que se arrastraban sobre el piso rocoso. Eran muy cercanas, me asustaron tanto que pegué un salto y rompí la linterna del casco contra el techo. Me sentí completamente vulnerable. Hacia cualquier lado al que miraba solo veía oscuridad y sentía el cuello y la espalda paralizados del dolor. Estaba aturdido. Saqué mi linterna de emergencia y junté todas mis fuerzas para levantarme. Solo quería irme. Avancé lo más rápido que pude, sintiendo todo el tiempo que tenía una legión de demonios detrás mío. Nada me alegró más que oír la voz de V. Gritaba si estaba bien. Le dije que preparara todo para irnos cuanto antes, sin detenerme. Había algo ahí adentro, en la cueva. V captó muy bien el miedo que yo sentía. Avancé tan rápido que me llené de lastimaduras y una vez que caí del otro lado, me vi los brazos cubiertos de sangre. V me ayudó en el último tramo. Mientras subía, sentí el peor de los miedos, porque noté que había algo abajo que tomaba mi soga y la tironeaba desde el interior de la cueva. Al llegar al exterior, bajo la luz del día, lo vimos con claridad. Sentimos un ruido que provenía de la cueva, pero llegaba hasta al lado nuestro. Tenía que ver con las sogas. Algo tiraba de ellas, las tensaba. No sé si seguía intentando hacerme caer o si estaba trepando por una de ellas. B sacó un cuchillo del bolso y las cortó apurado. Las sogas se hundieron en lo profundo del precipicio. Nos quedamos mudos, en silencio. Solo lamenté una cosa. En el apuro, había dejado mi videocámara dentro de la cueva misteriosa. Lo anterior es un relato que un hombre llamado Ted subió a la plataforma del viejo sitio Angel Fire. Luego de esa última exploración con B, Ted escribió una entrada más el 19 de mayo de 2001. En esta se disculpa por no haber vuelto a escribir durante varias semanas. Estuvo sufriendo de ansiedad, confusión, depresión y paranoia. Estaba convencido de que aquellos ruidos extraños de la cueva lo siguieron hasta su casa. En una mala noche, Ted agarró el auto y simplemente salió a manejar hasta un punto de la ciudad. Para su sorpresa, ahí estaba Joe, su invitado a la exploración. Lucía tan mal como él. Ninguno quiso contarle al otro lo que vieron en la cueva. Pero los dos tenían una convicción. Tenían que regresar a explorarla. Al final de la entrada del blog, Ted se despide de sus amigos. Suena muy entusiasmado, porque en unas horas va a regresar a la cueva misteriosa con Joe. Dice que la va a conquistar de una vez por todas. Es su cuenta pendiente. En cuanto regrese, promete actualizar su blog para contar todo lo que ocurrió. Luego termina. Nos vemos pronto. Los quiere, Ted.
Su blog no se actualizó nunca más. Y nadie sabe qué fue de la vida de Ted, el excavador, ni dónde está la cueva misteriosa. El hack de Mario. Un amigo siempre decía que los fanáticos son una especie en sí misma. Y más allá si es un equipo de fútbol o una marca de autos o un grupo de música, el fanatismo hierve la sangre dentro de las venas. Podríamos decir que Antonio formaba parte de esa especie. Su pasión eran los videojuegos. Era un gamer de corazón. Acababa de cumplir 30 años. Tenía una vida bastante encaminada y un trabajo estable, pero no el que él quería. Tampoco lo habían dejado conforme sus relaciones amorosas con Erika, Claudia y Violeta. Todas duraron poco por su falta de interés. Porque era imposible negar que el mayor amor de Antonio en su vida eran los videojuegos. Desde siempre creció con ellos. Y como no le interesaba tener ningún tipo de relación, Antonio llenaba los vacíos de su vida con videojuegos. Y podía darse todos los lujos. El fanatismo de un niño financiado por la billetera de un adulto con solvencia económica. Compró por internet todas aquellas consolas que nunca antes pudo tener. Acumulaba con el impulso obsesivo de un coleccionista. Quizás sin saberlo, Antonio ya había empezado su carrera como tal. Su ludoteca era tan fértil, tan grande, que le hizo gracia darse cuenta de que aún no tenía la legendaria consola Nintendo de 8 bits. La había tenido, sí, pero de niño. Hasta que por ciertas dificultades familiares, como la enfermedad de su madre y problemas de dinero, lo obligaron a empeñarla. Pasaron varios años hasta sentir que llegó el momento de volver a tenerla, para recuperar aquel espacio perdido durante la infancia. Al principio le resultó difícil encontrar una Nintendo original 8 bits en buen estado. A la mayoría le faltaban partes o tenían fisuras nada sutiles. Hasta que, gracias a rumores dentro de aquella red formada por él y otros de su misma especie, se enteró de una venta de garage. La organizaba un chino que tenía un negocio bastante grande y también era importador de juegos y consolas. Claro, Antonio no dudó en ir al evento, donde por fin la encontró. Ahí estaba, una genuina Nintendo de 8 bits en perfectas condiciones que hasta parecía brillar. Junto a la consola, una serie de cassettes metidos dentro de una caja muy discreta. Antonio se acercó, tratando de ocultar su nivel de ansiedad. Sabía, como todos sabemos, algo básico. Si un vendedor nota cierto entusiasmo inflamado en el comprador, seguro será menos flexible durante la negociación para lograr que baje el precio. Antonio, haciéndose el desinteresado, le preguntó al chino: ¿está en venta esta consola? El chino le respondió: No. La tengo desde hace muchos años. Me llegó un día, pero no tengo más información. La verdad es que no me siento cómodo vendiéndola. No sé en qué estado está. La pongo acá porque, bueno, es un producto más. Si la quieres llevar en tren de coleccionista, adelante. Yo cuido mucho a mis clientes. Si no te funciona, vienes para acá y la cambiamos sin problemas. Antonio intentó hacer más preguntas, pero el chino no sabía nada. Hasta le llegó a decir que nunca la probó y que creía haberla comprado en otra venta de garage.
Comentario que le pareció raro porque antes, hace tan solo unos segundos, le había dicho «me llegó un día», sin dar más detalles. El dinero y el producto cambiaron de manos. Antonio se llevó su flamante Nintendo, sus 2 controles originales y también la caja con cassettes de juegos. Antonio llega a su casa. Se pone esos shorts que ya son una especie de uniforme para jugar cómodo. Limpia la consola. Está perfecta, como recién sacada de fábrica, como si fuera a volver a su infancia en los años 80. Pero lo verdaderamente perfecto es que esta vez nadie podrá interrumpir la experiencia feliz por cualquier problema ajeno a lo más importante de su vida: los videojuegos. Agarra la caja, empieza a sacar cassettes, lee en el lomo de cada uno los nombres de muchos juegos interesantes que aún recuerda con fascinación. Entre todos los cassettes elige uno que simple y llanamente no tiene etiqueta, no tiene pegatina, no tiene nada. Antonio lo mira extrañado y por misterioso decide que ese es el primer juego que probará. Entonces conecta la consola a un televisor viejo, ya reservado para enchufar otras consolas. Mete el cassette y baja la tapa. Presiona un botón con el pulgar. Se enciende la máquina. Y entonces sonríe de oreja a oreja cuando en la pantalla descubre que ese juego sin etiqueta es ni más ni menos que Mario Bros. El original, el auténtico, el inimitable juego protagonizado por el fontanero ítalo-estadounidense más famoso de todos los tiempos. Emocionado, toma el control del juego y lo siente muy pequeño para sus manos. Lógico, los controles de ahora son mucho más grandes y robustos. Además, es típico notar esa diferencia de escalas cuando se intenta revivir la infancia. Antonio se acomoda en el sillón y apenas empieza, nota algo extraño. Algo muy distinto a la información almacenada en su memoria desde la infancia. Porque recuerda que en la pantalla original uno podía seleccionar al personaje si quería jugar siendo Mario o siendo Luigi. Se presentaba en la forma de Player 1 o Player 2. Sin embargo, esta pantalla dice Player 3 y absolutamente nada más. Primero piensa que quizás se trate de una versión china y que en China probablemente se manejen con otros formatos. De hecho, la vieja Super Nintendo asiática era diferente a la de Occidente. Cuando empieza a jugar, la sonrisa y los sueños del pobre Antonio rápidamente se convierten en cenizas. Se da cuenta de que el juego está bugueado. La pantalla no se ve del todo bien. La música tiene un tono más oscuro y lento de lo que él recuerda. Todas aquellas figuras que antes daban monedas, vidas extra o te volvían gigante, ahora están machucadas, rotas, dispersas por ahí. Parece como si un jugador anterior dejó todo desordenado y no se hubiera reseteado el sistema. Antonio se desilusiona bastante al ver este enchastre digital, porque queda claro que no se trata de una versión alternativa, sino simplemente de que el juego está mal. Pero sigue adelante. Comienza a caminar y de pronto la imagen se distorsiona. Una lluvia de errores salpica en la pantalla.
Los colores no son como él los recuerda. Lucen más apagados. Los enemigos, las tortugas, se quedan detenidas en el tiempo. No se mueven para nada. Así le resulta fácil terminar el nivel, pasar de pantalla. Pero en la siguiente, solo llega hasta la mitad, porque el glitch contamina casi la totalidad de los gráficos. Las escaleras tiemblan, las líneas rectas de cada piso ondulan como serpientes nerviosas. El visor del puntaje muestra letras sin sentido en vez de números. Antonio supone que el cartucho debe estar dañado. Sin embargo, no se detuvo. Quería ver hasta dónde podía llegar, aún sin que hubiera un hasta al final del nivel, como en los viejos tiempos, por la cual uno bajaba y sonaba una música alegre y salían fuegos artificiales por el castillo diciéndote: «Lo has logrado». Pero aquí no hay tal cosa. Entonces sigue de largo y aquí es cuando las cosas van empeorando de forma progresiva. Antonio entra a un nivel completamente deforme. La música misteriosa es reemplazada por un chirriante sonido, puro ruido, digamos. Hasta necesita bajar el volumen porque ya no lo soporta. ¿No se está sintiendo bien? Este efecto de audio envolvente y pesadillesco le resulta tan fastidioso como si le taladraran la cabeza con un rotopercutor de esos que destruyen el asfalto. Sigue de largo y de repente se encuentra con un champiñón enorme, gigantesco, pero que definitivamente no era como él lo recordaba. Y entonces reflexiona: ¿qué diablos pasa aquí? ¿Es que el juego está dañado o esto es un hack? No quiere perder. No se volvió grande. No pudo tomar la flor, ya que no estaba en ningún lugar y no había nada que pegarle para que saliera. No quiere empezar desde el principio otra vez. Decide saltarlo y seguir adelante. Cuando está a punto de terminar el nivel, se da cuenta de que el tubo verde tiene sangre en el borde. No lo puede creer. El corazón comienza a bombearle con mayor velocidad por no entender qué está ocurriendo y piensa cosas desordenadas. ¿Acaso es un hack malicioso como esos de los que hablan en la Deep Web a menudo? ¿Por qué me siento así tan mal como me siento? Se asusta, se pone nervioso. El ruido le parece cada vez más insoportable porque ahora son gritos de fondo. Siente que el corazón le da un vuelco cuando del lado izquierdo de la pantalla aparece un monstruo enorme, un monstruo que él conoce perfectamente. Era el champiñón que había saltado antes. Piensa con desesperación y piel de gallina, sudando frío, mientras su corazón bambolea y las manos le tiemblan. ¿Qué hice mal? ¿Acaso debía haberlo matado? ¿Acaso debía aplastarlo cuando tuve la oportunidad? Antonio entra en shock justo en el momento que el monstruo alcanza a su personaje en la pantalla. Lo último que vio Antonio fue el techo de su propia habitación, luego de caer y golpearse la cabeza contra las baldosas del piso y empezar a convulsionar y a desangrarse y a vomitar y acomodarse en posición fetal, segundos antes de morir. ¿Habrá sido aquel juego glitch lo que mató a Antonio? Nunca se supo. Pero lo verdaderamente extraño de este caso es lo que sigue. Todas sus pertenencias fueron entregadas a su madre, una mujer muy enferma que hasta el momento sobrevivió gracias al aporte económico de Antonio. Por eso, su muerte fue un golpe muy duro para ella. Significó tanto un agujero sentimental como en su cuenta bancaria. Entonces, por la crisis,
En algún momento la señora tuvo que poner a la venta las cosas de su hijo, al menos aquellas que no fueran recuerdos preciados. El mismo amigo que siempre decía que los fanáticos son una especie en sí misma, también repetía en forma graciosa: hay gente para todo. Y estaba en lo cierto, porque fíjense ustedes que la consola Nintendo que Antonio le había comprado a un chino en aquella venta de garage volvió a pasar de manos. Y ahora la tiene otra persona, otro amante de los retro games, que apenas la conecta al televisor, directamente pulsa play al cassette que tenía dentro, sin mirar cuál es el juego y mucho menos darse cuenta que se trata de un cassette sin etiqueta alguna. Este nuevo fanático se acomoda en el piso para entregarse a la experiencia. Ahora la pantalla de inicio dice Player 4 y absolutamente nada más. Imágenes satelitales. Esto es básicamente un mal del siglo XXI. ¿Saben por qué? Porque hay ocasiones, muy raras sí, pero hay ocasiones en que estando en la tranquilidad de nuestro hogar pueden pasarnos cosas malas. Es decir, por cosas que hacemos en internet, pueden pasarnos en el mundo real cosas malas. Esta historia tiene que ver con eso. Por favor, presta atención. Hablamos de un chico joven. Tenía 24 años, cumplidos hace no mucho. Y le había tocado el infortunio, la injusticia de estar en un accidente de tránsito. ¿Por qué injusticia? Porque no era él el que manejaba, era un amigo. Un amigo que había tomado mucho alcohol. Pasa que el accidente fue bastante grave. Y para colmo, el amigo, el borrachito, salió ileso. Pero él no. Él lo único que podía decir era que, bueno, que había salvado su vida. Pero quedó paralítico. Su cerebro estaba cansado porque no había día en que él no quisiera regresar en el tiempo para tratar de cambiar lo que había pasado. Pero lo hecho está. Entonces, después de aceptar su condición, su nueva vida, llegó la depresión. Se sentía condenado. Su familia, sus amigos, la gente que lo quería trataba de animarlo. Pero lo cierto es que nuestro chico estaba completamente inconsolable. El cambio en su vida fue demasiado duro, porque encima él era una persona muy activa, era un atleta, le gustaban los deportes, y aquí estaba en una silla de ruedas. Le gustaba además viajar, le fascinaba, y podía seguir haciéndolo en esta nueva condición, pero vete tú a decírselo a él, vete tú a tratar de animarlo a él diciéndole eso. Lo cierto era que tenía que reconstruir su vida desde cero. Y esta era una vida que por lo pronto no dominaba en lo absoluto, lo dominaba a él más bien. Hemos enumerado una caterva de cosas malas. Ahora vamos a ir a lo bueno, porque sea lo que sea, siempre puede ser peor, ¿no? El chico es de buena familia. Por lo tanto, a pesar de que ya no podía seguir trabajando, no había problemas con que por lo pronto él se quedara en su casa. Pero algo tenía que hacer en su casa, ¿no? No podía quedarse vegetando, porque eso incluso podía llegar a costarle la vida y el poco bienestar psicológico que le quedaba. Por lo pronto, su claustro sirvió para que se aficionase mucho más a Internet. Y en Internet se enamoró completamente de Google Maps. Le fascinaba el formato ahora más que nunca y lo ayudaba
Él no podía creer que desde la computadora, allí encerrado con su silla de ruedas, pudiese ver cualquier lugar del mundo. Tenía todas las grandes capitales disponibles a un clic de distancia. El planeta Tierra estaba a su disposición. A veces simplemente con el mouse le daba vueltas al globo terráqueo, hasta que algo atraía su atención. Un día, visitando Tokio, se preguntaba si la gran capital nipona sería más o menos igual a como la pintaban en aquellos animes. No conocía puntos de referencia, por lo que simplemente dejó correr el cursor y los clics, como si estuviera paseando entre los peatones y los turistas. Entonces, en su viaje virtual, llegó a lo que parecía una de las avenidas más importantes. A cada lado había tiendas lujosas, edificios descomunales y mucha gente. Por cuestiones de privacidad, a las personas les tapaban las caras, se las difuminaban para que no fueran reconocibles. Entre todos los peatones que emergían desde su monitor, el muchacho reparó en una chica. No sabía bien por qué, quizás era la postura. Estaba suspendida en mitad de la caminata y por lo menos le parecía a él que destacaba del resto. Tenía pantalones rojos. Vio que su cabello era marrón y la cartera que llevaba de color gris con morado. Se quedó mirándola un rato y tal vez se hubiera quedado mucho más haciendo justamente eso. Después de todo, no tenía nada que hacer. Pero comenzó a sentir sed. El joven fue a la cocina, tomó un poco de agua, se preparó un sándwich, después fue al baño. Aquellas simples labores seguían siendo pesadísimas. Cosas que antes hacía en unos pocos minutos, ahora le llevaban casi una hora. Así que cuando regresó a su computadora, llevando el plato con el emparedado en el regazo, el navegador se le había cerrado. Él volvió a abrirlo y para el momento en que lo hizo, obviamente, acudiendo a Google Maps, se había olvidado de Tokio y de la chica que había llamado su atención. Esta vez decidió ir a la capital de Francia. París era una de sus ciudades favoritas. Recorrió un poco el barrio latino, después se trasladó a orillas del Sena y entonces, ahí entre la gente, distinguió nuevamente la silueta. Una mujer de cabellera marrón, con pantalones rojos y una cartera gris y morada. Era la misma tipa y él no lo podía creer. Era posible. Aquella era la mayor coincidencia que podía existir. Pero había ocurrido. Su pensamiento era este. La mujer hacía turismo en Tokio un día. Después volvió a su casa en París. O quizá no era su casa, sino que continuaba su viaje de placer por ahí. El satélite la había captado en 2 lugares distintos. Y él había logrado encontrar esa aguja en el pajar. Una coincidencia irrepetible. Sintió mucha curiosidad por la mujer. ¿Cómo sería ella? La mira detenidamente. Todo lo que el zoom de hecho le permite. Y así pasó un buen rato, pegado a la pantalla. Hasta que finalmente se cansa, sus ojos le piden un reposo y se aleja de la computadora. Ahí, haciéndolo muy
poco que hacía fuera de la computadora, la depresión, como una araña gigante, se posó sobre él, lenta pero segura. Embotado como estaba, hizo un breve recorrido por su casa, pero no encontró nada para hacer. Siempre le pasaba lo mismo. Así que terminó otra vez en su escritorio, mirando las calles, sí, pero a través del monitor. Va a Google Maps y esta vez decide visitar Berlín, otra ciudad que conoce. Su mente se distrae por un momento, pero entonces un golpe cerebral lo devuelve a su sitio, porque ahí, entre la gente, otra vez la ve a esa chica. Ella, la misma que ahora aparece mirando una vitrina, y el chico, que la reconoce de inmediato, siente que su psique ya no está tomando aquel asunto como algo divertido. Sería un problema de su máquina, pensó fugazmente. ¿Un virus? No. Todo lo demás funcionaba bien y aparte eso no tenía ningún sentido. Quizá sí era una falla de Google Maps, pero ¿será que Google está haciendo de verdad copy-paste? No, la foto es distinta. Decidió buscar en distintas ciudades. Primero va a Sydney, Australia. No la conocía. Tampoco le importaba ese lugar en especial, pero elige al azar. Cae en un sitio cerca del puente de la bahía y, como si ella lo esperara, ahí está la chica de cabello marrón con sus pantalones rojos y el bolso gris y morado. El joven cada vez se asusta más. No podía ser solo una coincidencia. No. No podía ser un error. Arrastra el mouse, abre otra pestaña, empieza a teclear. Google Maps, mujer, pantalón rojo. Google Maps, mujer repetida, bolso. Quería ver si alguien más la había visto, si era un glitch conocido. Pero los resultados que le devolvía la búsqueda eran completamente irrelevantes. Fotos de mujeres comunes, publicidades, paisajes. No había nadie hablando del mismo tema. Nada vinculado a esa chica extraña. Y ya no está seguro de querer verla de nuevo. Pero él sigue. Va a Praga. Y después de buscar unos momentos, la encuentra. Nuevamente ella ve sus pantalones rojos, su bolso gris y morado. Y esta vez no ve tanto su cabellera marrón, porque la chica no está caminando de espaldas, ni mirando un negocio. Esta vez ella mira la cámara directo, como si pudiera ver a la lente del satélite, como si lo estuviera viendo a él. El chico prueba una vez más. Va a Nueva York. Pasea la cámara hasta llegar a la Quinta Avenida. Da varias vueltas. Se toma un rato explorando. Y justo cuando se estaba gratificando a sí mismo, cuando sentía un gran alivio, porque no la encontraba, porque la había perdido, ahí está, de nuevo. Esta vez se encuentra en la azotea de un edificio. Tiene la cara difuminada como siempre, pero se la ve mirando hacia arriba. Y claramente lo está mirando a él. Ella sabe que alguien se percató de su presencia. El joven respira agitado. Tiene la certeza de que vio algo que no debía. Que esa mujer no es un error, que no es una falla y que tampoco se trata de una feliz coincidencia. Sabe en el fondo, junto al palpitar agitado de su corazón, que es una fatalidad. Se siente muy ansioso. Empezó a moverse con la silla por el cuarto. Un cuarto que era pequeño. Y sin quererlo, se chocaba con todo. El chico intentaba pensar qué hacer. Llamar a un amigo. Nadie se lo iba a creer.
Dejó pasar un rato. No encontraba una respuesta y a su vez la curiosidad no lo abandonaba. La mujer seguiría allí, seguiría apareciendo. Pensaba, se hablaba a sí mismo. Bueno, pero si vuelvo mañana, ¿la volveré a encontrar? ¿Se olvidará ella de mí? Pero ¿saben una cosa? Quizá porque el chico era masoquista o porque la sensación de peligro le recordaba algo que ya no podía seguir, hizo una estupidez mayúscula. Decidió explorar una ciudad más y no se le ocurre mejor idea que elegir la suya. Teclea rápido, su corazón late fuerte, porque sabe en el fondo que la va a encontrar. Descubre que no se equivoca. Ve su cabellera marrón, su cara difuminada, sus pantalones rojos y ese maldito bolso gris y morado. La ansiedad llega al límite. El estrés hace que su corazón se acelere y esta vez suda frío porque la chica ahora está muy cerca, a tan solo 2 cuadras del edificio donde él vive y pareciera que camina en su dirección. ¿Qué podría hacer? Irse de ahí, obvio, porque algo le dice que la chica ya sabe mucho de él y que va a encontrarlo. Está transpirando, tiene que apurarse, pero entonces se acuerda: estoy en una silla de ruedas. Trata de pensar, tiene su smartphone a mano, pero no la billetera. Se mueve, busca las llaves, no están en la puerta. No sabe por qué las dejó colgadas de un adorno que está alto. Con mucho esfuerzo se sostiene de los apoyabrazos de la silla y se estira. El muchacho tiembla. Duda si responder o no. ¿Quién es?, pregunta al fin con voz temblorosa. Nadie contesta. Apoyándose aún en la silla y en una mesa del costado, el chico se acerca a la puerta y mientras lo hace, vuelven a sonar los golpes. El muchacho se sostiene del picaporte. Con mucho esfuerzo logra estirarse y ver por la mirilla. La chica está ahí, al otro lado de la puerta, en el pasillo. Distingue muy bien sus pantalones rojos, su bolso, su cabellera, pero la poca luz le impide ver su rostro. Es como si aún la viera difuminada. El chico cae al piso y transpirando ve como la puerta se abre poco a poco. Días después, sus familiares y amigos entraron al departamento. Lo único que encontraron fue la silla de ruedas abandonada. Nuestro muchacho nunca volvió a aparecer. El pasajero misterioso. Lo que vas a escuchar a continuación es uno de los misterios más grandes que ha ocurrido en un aeropuerto. Si es un mito, se trata de una historia impresionante, pero si es verdad, entonces relata algo sorprendente que pone en duda toda la lógica de nuestro universo. En el año 1954, los empleados del Aeropuerto Internacional Narita de Tokio,
Japón tuvieron un problema muy singular con un pasajero. Este había desembarcado de un avión y se encaminaba a hacer una conexión para seguir de viaje a otro destino. Llegado al check-in, el hombre entregó su pasaporte. Los oficiales que lo atendieron se quedaron perplejos con el documento. El pasajero afirmaba ser de un país que jamás existió, un país que se llamaba Tauret. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía apenas 9 años. Los japoneses aún reconstruían parte del país. Se había acabado el régimen militar. La patria se abría al mundo. El pasajero conflictivo era un señor blanco, de estatura media. Su idioma natal era el francés, aunque se defendía muy bien hablando inglés. En esa lengua repetía que Tauret quedaba en Europa. Las cosas verdaderamente extrañas estaban a punto de comenzar. Primero, porque el sujeto contaba en efecto con un pasaporte emitido, firmado, fechado y sellado por las autoridades de Tauret. En las páginas siguientes se veían su nombre y el apellido, el número del documento, su fecha de nacimiento y su extraña nacionalidad. Lo más preocupante de todo era que el pasaporte tenía diversos sellos auténticos de otros países europeos y asiáticos, donde el misterioso hombre de negocios había viajado. Entre ellos figuraba el de China, sello que los agentes del Aeropuerto Internacional de Narita conocían a la perfección. No había dudas de que era auténtico. Llamaron al personal de la línea aérea, que tras una breve búsqueda en su historial de abordaje, descubrieron que no figuraba en la lista de pasajeros. Esto encendió la alarma aún más. Estaban ante un inconveniente de dimensiones mayores. ¿Cómo era posible que este hombre estuviese en tránsito hacia otro país, pero no apareciera en la lista de pasajeros del avión del cual había bajado? ¿Por qué en otros países sellaron un pasaporte supuestamente emitido en un país que ni siquiera existe? Las autoridades japonesas pusieron todos sus recursos en esta investigación, cuidando mantenerla en secreto. El tema se enredaba más porque una parte del personal de la aerolínea testificó que ese hombre sí había volado. Algunas aeromosas lo recordaban. El individuo, por su parte, estaba cada vez más asustado y consternado. Su detención ya llevaba 6 horas. Uno de los oficiales que lo custodiaba se tomó la libertad de buscar un mapa político y lo desplegó sobre la mesa. Le preguntó en inglés, ¿de dónde vienes tú? Y le pidió que con el dedo señalara su país. El pasajero bajó la vista hacia el mapa. Estuvo unos momentos callado, mirándolo muy concentrado. Luego sufrió una crisis de nervios porque su país no aparecía. Lo único que hacía era señalar nerviosamente una región europea de los Pirineos, entre España y Francia. Esta no figuraba como Tauret, sino como Principado de Andorra. Como la detención estaba por cumplir su 8ª hora, decidieron llevar al sujeto a un hotel de aviadores para pasar la noche. Fue escoltado por 2 hombres a una habitación pequeña en el piso 15. Los guardias cerraron la habitación con llave y se la quedaron ellos. Además, se mantuvieron en el pasillo toda la noche a custodiar el lugar. El hombre en ningún momento les dio problemas. Así que a primeras horas del amanecer, con la consabida puntualidad japonesa, tocaron la puerta para llevar al hombre al departamento correspondiente y proseguir el caso ya en Tokio. Pero solo hubo silencio
El sujeto no contestó el llamado. El oficial golpeó varias veces sin éxito, hasta que finalmente sacó la llave y decidió entrar. Al abrir la puerta se llevaron la sorpresa más grande de todas sus vidas. El hombre misterioso se había marchado tan súbitamente como había llegado. Él y todas sus pertenencias se habían desvanecido. Abajo en la calle se veían los autos ir y venir por la congestionada avenida. Al día de hoy, muchas personas aseguran que este incidente realmente ocurrió. Por ello es sin duda uno de los misterios más fascinantes que involucran a un aeropuerto.